Del asambleísta Patricia Enríquez. Hoy en esta asamblea nace como respuesta a lo que está pasando en la frontera norte. Aquello que vive hoy día el pueblo del norte, el pueblo fronterizo que tiene miedo, que tiene terror. Situación que permite ver claramente la falta de seriedad de una política para la frontera, el claro manejo de estas zonas que no se hicieron durante muchísimos años y que no se les dio el desarrollo que necesitaban. Unas políticas que en el año 2010 fueron presentadas por los ex asambleístas, uno de Carchi, el asambleísta Carlos Velasco, y la asambleísta de Loja, Nivia Vélez, que se unieron y que era para exigir al gobierno y al ejecutivo básicamente una planificación técnica, coherente y responsable sobre las necesidades de los pueblos fronterizos. ¿Y qué pasó con eso? Nada, no se hizo nada. Hace unos meses, cuando no se escuchaba cómo se vivía y se sentía el problema que hoy atraviesa nuestra frontera, algunos asambleístas, y en especial el expresidente en noviembre del 2016, dijo: el Ecuador pasó de ser un país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Es más, afirmaba que este logro se debía al correcto manejo de la economía durante la década bien gobernada. Señores pobladores de la frontera, ¿fue eso realidad? No, señores, no se trató a los pueblos fronterizos como se debía. Esta política que se trabajó estos años fue una política centralista, una política que solo miraba las grandes ciudades y nos dejaba fuera a los pequeños pueblos fronterizos. En el caso de la provincia del Oro, que represento con orgullo, ha sido rezagada por muchísimos años. Decía la asambleísta Salgado que el problema de la frontera norte es hace 50 años. Nosotros tenemos el problema desde el año 41, con el problema limítrofe con el Perú. Por ese problema, cuando nos invadieron, nos destrozaron, y yo mismo creo que pasó con Loja y con Zamora, no se invirtió un centavo en el desarrollo de estos pueblos fronterizos, por el miedo de que entren nuevamente los peruanos y nos invadan. Cuando se firma la paz, que ahora este año cumple 20 años de esa firma, se consiguieron recursos económicos. Y esos recursos económicos para el desarrollo de la frontera sur, ¿dónde se establecieron? Porque esos pueblos siguen siendo pobres, porque esos pueblos siguen sin tener los servicios básicos. Yo creo que han pasado 20 años es mucho, y debió haberse desarrollado la zona fronteriza mucho más, muchísimo más, porque había convenios bilaterales, había binacionales. Yo hablo de la frontera sur, pero también lo había en el norte. ¿Se cumplieron esos proyectos? No se cumplieron. Y la gente sigue pobre en esos sectores. En cantones como Arenillas, como Huaquillas, como Santa Rosa, parte de su población no cuenta con estos servicios básicos. Todo el sector de la frontera no tiene alcantarillado en muchos lugares. Y otra gran parte de la población no accede a la educación por haber eliminado aquellas escuelas unidocentes, mal llamadas unidocentes. ¿Y saben qué, compañeros asambleístas? Muchas familias de la frontera de nuestra provincia llevan a sus hijos al Perú a que estudien. ¿Cómo puede ser que los niños ecuatorianos sepan más de la historia y la geografía del Perú que de la ecuatoriana? Porque no tenemos la educación en la frontera. Y eso es lo que pasa. Lo conocemos quienes vivimos ahí. Qué pena que nuestras mujeres tengan que ir a dar a luz al Perú, a Tumbes, que tengan que estar ahí y que nuestros niños sean nacidos en el Perú. Hay que evidenciar pequeños problemas, pequeños casos en este rincón de hombres y mujeres trabajadoras que trabajan todos los días para darle la comida a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Aquellos que tenían puestos de trabajo formales se convirtieron en los que hoy llamamos informales.
Aquella gente que no puede tener un buen trabajo, busca las calles para trabajar. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquella pobre gente se la maltrata, se la persigue, se la extorsiona y no se la deja trabajar. Tenemos que darles incentivos a ellos, tenemos que darles el apoyo para que se desarrollen. ¿Cuántos pequeños microempresarios, emprendedores han perdido su trabajo en Huaquillas fácilmente? El comercio se perdió. Tenemos que mirar eso y no podemos dejarlos solos, porque la falta de seguridad policial ha permitido. La semana pasada nomás mataron a un señor que andaba de estos cambistas en una motocicleta delante de su hijo, lo asesinaron en Huaquillas. ¿Qué hay? Falta de seguridad policial y también la falta de seguridad jurídica que no les permite desenvolverse en sus quehaceres diarios. Yo el día viernes estuve en Arenillas con todos los productores, los pequeños agricultores, tratando de socializar un tema de Taguín. Taguín, una represa importantísima para la provincia y para la parte sur de la provincia, abandonada por años. 3.000 hectáreas que todavía le faltan de canales de riego. ¿Y qué me decía la gente? No tenemos agua para sembrar. Pensamos y sembramos maíz pensando que iba a llover. Tenemos una sequía terrible y todo se ha quemado. ¿Esta gente de qué va a vivir? Muchos quieren salir de su tierra a otros lados para poder tener alguna actividad económica, compañeros. En este sentido, yo creo que es importante esta ley que debe ser aprobada hoy día y que la semana pasada que la compañera Silvia Salgado pidió un cambio del orden del día para ser tratada y que fue aprobada por, creo, 113 legisladores. Hoy voten esos 113 y más por esta ley que va a promover justamente el desarrollo, no solo del sur, de todo el país y de toda la frontera. Tenemos que fortalecer sus capacidades, sus emprendimientos, la gestión local. Todos los compañeros ya han hablado de lo que necesitamos. Necesitamos mucho en esos sectores. La economía tiene que presentarse de una forma activa, fácil de conseguir. ¿Pero qué? Promoviendo políticas, como decía Carlos Falqués, no políticas de un gobierno, políticas de Estado que sirvan para muchísimos años. Porque no pueden venir a votar las políticas cuando llega un nuevo gobierno. Compañeros fronterizos, yo creo que aquí vamos a estar todos los asambleístas unidos para defender aquellas pequeñas poblaciones que tanto la necesitan, con proyectos estratégicos, con proyectos de especial atención a los mineros, al turismo, al agro, al medio ambiente, al intercambio cultural. En lo relativo a la frontera, ya lo han dicho cuántas veces el artículo 249 que nos permite tener preferencias y esas preferencias deben ser para toda la frontera del país. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos y yo creo que el corazón de todos los asambleístas presentes en esta tarde va a decirle sí y van a votar en forma afirmativa a esta ley que tanto lo necesita para que en el futuro estas provincias y estos cantones limítrofes que fueron abandonados por muchos años no sean nuevamente olvidados. Muchísimas gracias y buenas tardes.